La Unión Europea ha abierto una investigación preliminar a la empresa Modultec del grupo Imasa por una posible falsificación de facturas para justificar subvenciones. La plantilla denuncia la pasividad del gobierno asturiano y Podemos exige responsabilidades al consejero de Industria y que se investigue la concesión de ayudas públicas. La plantilla trae hoy al Parlamento, de la mano de Podemos, la situación de Modultec, creada en Gijón en 2001 con ayudas públicas para empleo fijo y contratación de mujeres. Recibió 3,5 millones de euros a través del IDEPA. En 2015 inició regulaciones de empleo, empezando por las trabajadoras, y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias condenó a la empresa por discriminación por sexo. Ahora la Unión Europea investiga una supuesta falsificación de facturas para justificar subvenciones. Sabemos, nos consta que ha recibido la empresa más de 3,5 millones de ayudas por parte del IDEPA. Hemos asistido a un desmantelamiento programado también de una empresa que tenía carga de trabajo. Hay elementos, como decía al principio, que desde luego hacen que el caso particular de esta empresa, de Modultec, deba ser investigado y desde luego por nuestra parte queremos conocer qué ha ocurrido con todas esas subvenciones, ese apoyo que se ha dado desde las distintas administraciones a cambio de nada. Los trabajadores lo denunciaron a la Unión Europea, al Principado, Hacienda y a Inspección de Trabajo. Dicen que solo recibieron respuesta de Bruselas. Podemos exige responsabilidades políticas. Hay que denunciar públicamente la pasividad de la Consejería del Gobierno asturiano, que aún metiendo la denuncia, como dije, ante todas las administraciones públicas, solamente la Unión Europea nos contesta. Nosotros creemos que el consejero que tiene unas responsabilidades que asumir y veremos a ver hasta dónde llega esto. La Unión Europea lo está investigando, parece ser que su consejería no.